Hola, mi nombre es Jesús Mateo y el día de hoy hablaremos sobre el Cretácico. Esta época tiene una cierta diversificación de los dinosaurios y pterosaurios, pero también hay aves y mamíferos más desarrollados con el pasar del tiempo, pero también está la extinción más conocida por el público, pero bueno, sin nada más empecemos. Cretácico. El Cretácico o Cretáceo es la última de las tres divisiones o períodos que integran a la era Mesozoica. Tuvo una extensión aproximada de 79 millones de años, distribuidos en dos épocas. Asimismo, fue el período más largo de esta era. Durante este período se pudo apreciar un florecimiento de las formas de vida existentes, tanto en mares como en la superficie terrestre. En este período se observó una gran diversificación del grupo de los dinosaurios y aparecieron las primeras plantas con flores. Sin embargo, a pesar de toda la prosperidad biológica que se vivió en casi toda la extensión de este período, al final ocurrió uno de los eventos más devastadores de la historia geológica: la extinción masiva del Cretácico Palógeno, que acabó con los dinosaurios casi en su totalidad. El Cretácico es uno de los períodos más conocidos y estudiados por los especialistas en el área, aunque aún guarda ciertos secretos por descubrir. Características generales. Duración. El período Cretácico tuvo una duración de 79 millones de años. Presencia de los dinosaurios. Durante este período se apreció una gran proliferación de especies de dinosaurios, los cuales solo poblaron los ecosistemas terrestres. Los hubo herbívoros y carnívoros, de diversos tamaños y con morfologías muy variadas. Proceso de extinción masiva. Al final del período Cretácico tuvo lugar uno de los procesos de extinción masiva más conocidos y estudiados por los especialistas. Este proceso ha llamado poderosamente la atención de los especialistas en el área porque significó la extinción de los dinosaurios. En lo referente a sus causas solo se conocen hipótesis posibles, mas no hay ninguna aceptada de forma fehaciente. La consecuencia fue la extinción del 70% de las especies de seres vivos que había en ese momento. Subdivisiones. El período Cretácico estuvo conformado por dos épocas: Cretácico temprano y Cretácico tardío. El primero duró 45 millones de años, en tanto que el segundo se extendió por 34 millones de años. Geología. La característica más notable en este período es la separación de una gran masa continental conocida como Pangea, la cual se formó por la colisión de todos los supercontinentes que existían de forma separada en eras anteriores. La fragmentación de la Pangea se inició durante el período Jurásico, entre unos 201-145 millones de años. Durante este período continuó la intensa actividad de las placas continentales, y en consecuencia, la disgregación de ese supercontinente que antaño ocupó el planeta, Pangea. Lo que hoy en día es América del Sur comenzó a separarse del continente africano, en tanto que los continentes asiático y europeo aún permanecían unidos. Australia, que había estado unida a la Antártida, comenzó su proceso de separación para desplazarse hacia el lugar que ocupa en la actualidad. Lo que hoy en día es la India, que antaño estuvo unida a Madagascar, se separó y comenzó su lento desplazamiento hacia el norte, para posteriormente colisionar con Asia, proceso que dio origen a la cordillera del Himalaya. Al final del período, el planeta estaba formada por varias masas de tierra que se encontraban separadas por cuerpos de agua. Esto fue determinante en el desarrollo de las diversas especies, tanto de animales como de plantas que se consideraron endémicas de una región u otra. Océanos. Asimismo, durante el período Cretácico el mar alcanzó los niveles más altos hasta el momento. Los océanos que existían en este período eran: Mar de Tetis. Se encontraba en el espacio que separaba a Gondwana y Laurasia. Precedió la aparición del Océano Pacífico. Océano Atlántico. Comenzó su proceso de formación con la separación de América del Sur y África, así como también con el movimiento de India hacia el norte. Océano Pacífico. Océano más grande y profundo del planeta. Ocupaba todo el espacio que rodeaba las masas de tierra que estaban en proceso de separación. Es importante destacar que la separación de la Pangea ocasionó la formación de algunos cuerpos de agua, aparte del Océano Atlántico. Entre estos se pueden mencionar el Océano Índico y el Ártico, así como también el Mar Caribe y el Golfo de México, entre otros.
En este período hubo una gran actividad geológica, la cual dio origen a la formación de grandes cadenas montañosas. Aquí continuó la orogenia nevadiana, que se había iniciado en el período anterior, y la orogenia laramide. Orogenia nevadiana. Fue un proceso orogénico que tuvo lugar a lo largo de la costa oeste de Norteamérica. Se inició a mediados del período Jurásico y culminó ya adentrado el período Cretácico. Gracias a los eventos geológicos que se desarrollaron en esta orogenia se formaron dos cadenas montañosas que se localizan en el actual estado de California en los Estados Unidos. Sierra Nevada y las montañas Klamath, estas abarcan parte del sur del estado de Oregón también. La orogenia nevadiana tuvo lugar hace 155-145 millones de años aproximadamente. Orogenia laramide. La orogenia laramide fue un proceso geológico bastante violento e intenso que ocurrió hace unos 70-60 millones de años. Se extendió por toda la costa oeste del continente norteamericano. Este proceso trajo como consecuencia la formación de algunas cadenas montañosas como las montañas rocosas. También conocidas como las rocallosas, se extienden desde la Columbia Británica en territorio canadiense, hasta el estado de Nuevo México en Estados Unidos. Descendiendo un poco más por la costa oeste, en México esta orogenia dio origen a la cadena montañosa conocida como Sierra Madre Oriental, la cual es tan extensa que atraviesa por varios estados de la nación azteca: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla, entre otros. Clima. Durante el período Cretácico el clima era de tipo cálido, de acuerdo a los registros fósiles recabados por los especialistas. Como se mencionó anteriormente, el nivel del mar era bastante elevado, mucho más que en períodos anteriores. Por lo tanto, era común que el agua hubiese llegado hasta la parte más interna de las grandes masas de tierra que existían en aquel momento. Gracias a esto, el clima en el interior de los continentes se suavizó un poco. Asimismo, durante este período se estima que los polos no se encontraban cubiertos de hielo. De igual forma, otra de las características climáticas de este período es que la diferencia climática entre los polos y la zona ecuatorial no era tan drástica como en la actualidad, sino un poco más gradual. De acuerdo a los especialistas, las temperaturas promedios en el área oceánica eran, entre unos 13 grados más cálidas que las actuales, en tanto que en las profundidades del lecho marino lo eran aún más, 20 grados más, aproximadamente. Estas características climáticas permitieron que en los continentes proliferaran una gran variedad de formas de vida, tanto a nivel de fauna como de flora. Esto fue así porque el clima contribuyó a propiciar las condiciones ideales para su desarrollo. Flora. Uno de los hitos más importantes y significativos de este período en lo referente al área botánica fue la aparición y diseminación de plantas con flores, cuyo nombre científico es angiospermas. Cabe recordar que desde períodos anteriores, el tipo de plantas que dominaban la superficie terrestre eran las gimnospermas, que son plantas cuyas semillas no se encuentran encerradas en una estructura especializada, sino que se encuentran expuestas y además no tienen fruto. Las angiospermas tienen una ventaja con respecto a las gimnospermas. El tener la semilla encerrada en una estructura, ovario, le permite mantenerla protegida de las condiciones ambientales hostiles o del ataque de agentes patógenos y de insectos. Es importante mencionar que el desarrollo y diversificación de las angiospermas se debió en gran medida a la acción de los insectos como las abejas. Como es conocido, las flores pueden reproducirse gracias al proceso de polinización en el que las abejas son un factor importante, ya que transportan el polen de una planta a otra. Entre las especies más representativas que había en los ecosistemas terrestres se encuentran las coníferas, las cuales formaban extensos bosques. Asimismo, en este período comienzan a aparecer algunas familias de plantas como las palmeras, el abedul, la magnolia, el sauce, el nogal y el roble, entre otras. Vida y fauna. Durante el período Cretácico la vida era bastante diversa. Sin embargo, el final del período estuvo marcado por un evento masivo de extinción, durante el cual perecieron aproximadamente el 75% de las especies de plantas y animales que habitaban el planeta. La fauna del período Cretácico estuvo dominada por los dinosaurios, de los cuales solo existían en el hábitat terrestre. Asimismo había algunos peces e invertebrados.
Los mamíferos constituían un grupo menor que comenzó a proliferar en el período posterior. Invertebrados. Entre los invertebrados que se encontraban presentes en este período se pueden mencionar los moluscos. Entre estos se encontraban los cefalópodos, entre los cuales destacó el amonoideo. Asimismo, también hay que mencionar a los coleoideos y los nautiloideos. Por otra parte, el filo de los equinodermos también estuvo representando por las estrellas de mar, los equinoideos y los ofiuroideos. Finalmente, la mayoría de los fósiles que se han logrado recuperar en los llamados yacimientos de ámbar son de artrópodos. En estos yacimientos se han encontrado ejemplares de abejas, arañas, avispas, libélulas, mariposas, saltamontes y hormigas, entre otros. Vertebrados. Dentro del grupo de los vertebrados, los más destacados fueron los reptiles, dentro de los cuales dominaban los dinosaurios. Asimismo, en los mares, coexistiendo con los reptiles marinos, existían algunos peces. En los hábitats terrestres el grupo de los mamíferos comenzaba a desarrollarse y a experimentar una incipiente diversificación. Igual ocurría con el grupo de las aves. Dinosaurios. Los dinosaurios fueron el grupo más diverso durante este periodo. Existían dos grandes grupos, los dinosaurios herbívoros y los carnívoros. Dinosaurios herbívoros. También conocidos con el nombre de ornitópodos. Como se intuye, su alimentación consistía en una dieta basada en plantas. En el Cretácico habían varias especies de este tipo de dinosaurios. Anquilosaurios. Eran animales de gran tamaño, llegando incluso a alcanzar una longitud de 7 metros y una altura de casi 2 metros. Su peso promedio era de 4 toneladas aproximadamente. Su cuerpo se encontraba cubierto por placas óseas que funcionaban a modo de coraza. De acuerdo a los fósiles encontrados, los especialistas han determinado que los miembros delanteros eran más cortos que los traseros. La cabeza era similar a un triángulo, ya que su ancho era mayor que la longitud. Hadrosaurios. También conocidos como los dinosaurios pico de pato. Eran de gran tamaño, medían aproximadamente entre 4 y 15 metros de largo. Estos dinosaurios tenían una gran cantidad de dientes, hasta 2000, dispuestos en hileras, todos de tipo molar. Asimismo, presentaban una cola larga y aplanada que les servía para mantener el equilibrio cuando se desplazaban en dos patas, sobre todo para huir de los depredadores. Pachycephalosaurios. Fue un dinosaurio grande, cuya característica era la presencia de una protuberancia ósea que simulaba una especie de casco. Esto le servía de protección, ya que incluso podía tener un grosor de hasta 25 centímetros. En cuanto al desplazamiento, este dinosaurio era bípedo. Podía alcanzar una longitud de hasta 5 metros y un peso de hasta 2 toneladas. Ceratópsidos. Estos dinosaurios eran cuadrúpedos. En la superficie facial presentaban cuernos. Asimismo, presentaban una ampliación en la parte posterior de la cabeza que se extendía hasta el cuello. En cuanto a sus dimensiones, podía medir entre 8 metros y alcanzar un peso de 12 toneladas. Dinosaurios carnívoros. Dentro de este grupo se incluyen los terópodos. Estos eran dinosaurios carnívoros, la mayoría de las veces de gran tamaño. Representaban a los depredadores dominantes. Eran bípedos, con sus extremidades posteriores muy desarrolladas y fuertes. Las extremidades delanteras eran pequeñas y poco desarrolladas. Su característica esencial es que en sus extremidades tenían 3 dedos orientados hacia el frente y uno hacia atrás. Presentaban grandes garras. De este grupo, quizás el dinosaurio más reconocido es el Tiranosaurio Rex. Mamíferos. Durante este período los mamíferos son muy pequeños a comparación a los dinosaurios, ya que se limitaban a ser unos pequeños roedores, que solo se alimentaban en la noche para evitar a los depredadores. Sin embargo, un tipo de mamífero hace su aparición sobre la Tierra hace 125 millones de años, uno con la capacidad de depredar pequeños dinosaurios. Se trata del Repenomamus, el más grande mamífero del período Cretácico, de unos 1,2 metros de longitud y 20 kilogramos de peso. Similar en apariencia al actual demonio de Tasmania, con patas cortas en comparación con su cuerpo. Un espécimen de Repenomamus fue descubierto con un joven y pequeño Psittacosaurus, dinosaurio con pico de loro, preservado en su estómago.
El Repenomamus desmiente la suposición de que los mamíferos conocidos del período Cretácico eran pequeños insectívoros nocturnos, similares a las musarañas. Se pensaba que los animales mayores a 1 metro de longitud eran esencialmente dinosaurios, y otros reptiles como cocodrilos, y que solo después de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que eliminó a los dinosaurios y permitió la diversificación de los mamíferos durante el Cenozoico, los cuales tomarían ese lugar. Sin embargo, Repenomamus nos permite conocer que también había mamíferos depredadores, no tan grandes como los dinosaurios de ese entonces, pero con la capacidad de subsistir. Pero, ¿cómo fue que los mamíferos sobrevivieron a la extinción masiva que acabó con los dinosaurios? Algunos científicos sostienen que las madrigueras subterráneas y los entornos acuáticos donde los primeros mamíferos se ocultaban de los dinosaurios consiguieron también protegerlos del breve, pero drástico, aumento de las temperaturas. Luego de varios años de un calor extraordinario, la temperatura superficial de la Tierra descendió hasta niveles compatibles con la vida, y los pequeños mamíferos pudieron empezar a salir de sus madrigueras, para encontrarse con un mundo devastado y completamente distinto del que habían conocido hasta entonces. Devastado, sí, pero del que aún era posible obtener alimento, siempre que se tuviera una dieta adecuada, ya que podían comer insectos y plantas acuáticas, que seguían siendo relativamente abundantes tras el impacto del meteorito. Así que, a medida que los dinosaurios supervivientes fueron a su vez desapareciendo, los mamíferos empezaron a proliferar. Fue entonces cuando empezaron un proceso de diversificación que les ha llevado a poblar prácticamente todos los rincones del planeta con una infinidad de especies, entre ellas la nuestra. Reptiles voladores. Conocidos con el nombre de pterosaurios. Muchos los incluyen erróneamente dentro del grupo de los dinosaurios, pero no lo son. Estos fueron los primeros vertebrados que adquirieron la capacidad de volar. Su tamaño era variable, podían medir incluso 12 metros de envergadura alar. El pterosaurio de mayor tamaño del cual se tiene conocimiento hasta ahora es el Quetzalcoatlus. Aves. Las aves que vivieron con los dinosaurios ya volaban como ahora. Las aves que convivieron con los grandes dinosaurios en el período Cretácico tenían la misma estrategia de vuelo que las aves modernas, según revela el estudio de los fósiles encontrados en España. Muchas pequeñas especies modernas pueden volar batiendo sus alas ininterrumpidamente y siguiendo una trayectoria recta, pero si quiere optimizar su eficiencia de vuelo, para aumentar la velocidad o volar largas distancias, debe cambiar de estrategia, alternando periodos de aleteo con otros. Este modo de vuelo describe una trayectoria ondulada, en la que parezca avanzar a saltos. Su ventaja consiste en que disminuye la resistencia que opone el cuerpo del ave al aire y se aprovecha la aceleración de la gravedad. Reptiles marinos. Los reptiles marinos eran de gran tamaño, con un tamaño promedio de entre 12 y 17 metros de longitud. Entre estos, los más conocidos fueron los mosasaurios y los elasmosáuridos. Los elasmosáuridos se caracterizaban por poseer un cuello muy largo, ya que poseía una gran cantidad de vértebras, entre 32 y 70. Eran depredadores conocidos de algunos peces y moluscos. Por otra parte, los mosasaurios eran reptiles que se encontraban adaptados a la vida marina. Entre estas adaptaciones tenían aletas, en vez de extremidades, y presentaban una cola de gran longitud con una aleta vertical. A pesar de que tanto la vista como el olfato estaban poco desarrollados, el mosasaurio era considerado uno de los depredadores más temibles, alimentándose de una gran variedad de animales marinos e incluso de otros de su misma especie. Extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Fue uno de los tantos procesos de extinción que experimentó el planeta Tierra. Se produjo hace aproximadamente 65 millones de años en el límite entre el Cretácico y el Paleógeno, primer período de la era Cenozoica. Tuvo un impacto trascendental, ya que ocasionó la desaparición total del 70% de las especies de plantas y animales que habitaban en el planeta para entonces. El grupo de los dinosaurios fue quizás el más afectado, ya que se extinguió el 98% de las especies que existían, exceptuando el grupo de las aves. Causas. Impacto de un meteorito. Esta es una de las hipótesis más aceptadas que explican por qué ocurrió esa extinción masiva.
fue postulada por el físico y premio Nobel Luis Álvarez, quien se basó en el análisis de diversas muestras recolectadas en las que se apreció un elevado nivel de iridio. Asimismo, esta hipótesis se encuentra respaldada por el hallazgo, en el área de la península de Yucatán, de un cráter que tiene un diámetro de 180 kilómetros y que bien podría ser la huella del impacto de un gran meteorito en la corteza terrestre. Intensa actividad volcánica. Durante el período Cretácico se registró una intensa actividad volcánica en el área geográfica donde se encuentra la India. Como producto de esto se expulsaron una gran cantidad de gases a la atmósfera terrestre. Acidificación marina. Se cree que como consecuencia del impacto del meteorito en el planeta, la atmósfera terrestre se calentó en exceso, generando la oxidación del nitrógeno, produciendo ácido nítrico. Además, a través de otros procesos químicos también se produjo ácido sulfúrico. Ambos compuestos ocasionaron una bajada en el pH de los océanos, afectando en gran medida a las especies que coexistían en este hábitat. Bueno amigos, hasta aquí el día de hoy. Este es el final de la era mesozoica, pero tranquilos, siguiendo la cronología del León Fanerozoico, prehistoria, solo nos queda la era Cenozoica, y esta es mi era favorita y pronto sabrán por qué me gusta tanto, pero aquí me despido, hasta la próxima.